Muchas veces pensamos que cuando damos el siguiente paso en una relación, ya sea el vivir juntos o contraer nupcias, solo serían dos. Sin embargo, no todas las uniones son de esta manera. Te invito a tomarte un café conmigo para platicarte la siguiente experiencia y así vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La víbora de mi cuñada, basado en hechos reales. Cuando contraje nupcias con Pablo, sentí una emoción muy grande. El empezar una familia junto al amor de mi vida era algo que desde niña soñé. Pero jamás pensé que me tocara de cuñada una mujer como esas hermanastras de Cenicienta. Mi nombre es Valentina y esta es mi historia. Todo inició hace algunos años, cuando yo trabajaba en un restaurante como mesera, únicamente de medio tiempo. La dueña de aquel me dio la oportunidad ya que estaba estudiando la carrera de educadora. Así que entre los estudios, tareas y trabajos que me encargaban los profesores, era muy poco tiempo el que podía disponer. Y la verdad, tuve mucha suerte de que ella accediera, porque realmente necesitaba el empleo. Con ese dinero pagaba mis materiales y el transporte, ya que mis padres no ganaban mucho y con 3 hijos era algo complicado. Recuerdo que justamente antes de terminar uno de mis turnos, entró un joven al restaurante. Se sentó, por lo que le fui a llevar la carta. La verdad que al verlo sentí una chispa. Yo discretamente le entregué el menú y le dije que vendría a tomarle la orden en un momento. Cuando caminé hacia la cocina para recoger un pedido de otra mesa, sentí que también él me miraba. Regresé dispuesta a notar qué quería comer, cuando él me dijo: «Qué bonito nombre tienes, Valentina». Yo le agradecí. Sentí cómo quedé roja de vergüenza. Entonces él me dijo que quería comer una rachera y tomar una soda. Entonces fui a solicitar el pedido en la cocina y la verdad que me sentía algo nerviosilla. En aquel entonces yo tendría unos 20 años. Ya había tenido un par de novios y sin embargo, ese flechazo que me dio al ver a aquel joven jamás lo había sentido. Le llevé los alimentos y le pregunté si deseaba alguna otra cosa. Él me dijo que todo estaba muy bien y que no quería nada más. Entonces me despedí ya que mi turno estaba por terminar. Le dije que un compañero terminaría de atenderlo. Él me entregó una servilleta. Ahí decía su nombre, Pablo Guevara, y un número de teléfono. Me dijo que si quería podía llamarle, y si no estaba tan segura de hacerlo que no me preocupara, que este se había convertido en su restaurante favorito. Salí del trabajo y fui a mi casa, la cual no estaba tan lejos. Ahí vivíamos únicamente mi gato Max y yo, ya que mis padres y mis hermanos vivían en un pueblito como a 2 horas y media de la ciudad. Pasaban los días y Pablo iba religiosamente a comer al restaurante. Al cabo de una semana, ya que honestamente no me hice tanto del rogar, empezamos a salir para conocernos. Todos tenemos a alguien que es el amor de nuestras vidas, y yo hasta que lo conocí, supe que él era realmente el amor de mi vida. Estábamos tan enamorados que al cabo de 3 meses empezamos a vivir juntos. Así que podría decirse que fue una relación muy formal desde el inicio. Sin embargo, todavía no hablábamos de casarnos. Él ya tenía la universidad finalizada y un buen empleo. Justamente cuando terminé la carrera, en la fiesta de graduación me pidió ser su esposa. Me dijo que no me lo había pedido antes,
para que me enfocara en los estudios. Así le daba tiempo de juntar algo de dinero para comprar el anillo, el cual era un hermoso diamante en forma circular. Festejamos junto a mis padres que habían venido para celebrar el gran acontecimiento. Empezamos los preparativos. La fecha sería en 6 meses, pero quería llevarme a su ciudad para que conociera a su madre y a su hermana, ya que su padre había fallecido años atrás por un accidente de auto. Yo estaba muy nerviosa, por lo que preparé la maleta con mis mejores ropas y le compré a cada una de ellas un regalo. No quería llegar con las manos vacías. Nos fuimos un fin de semana largo para aprovechar el gasto del pasaje. Cuando llegamos a la estación, mi suegra y cuñada estaban ahí para recibirnos. Ellas me saludaron muy amorosamente, me abrazaron y me hicieron sentir bien recibida. Fuimos a su casa y habían hecho una fiesta para recibirnos. Estaban los abuelos, tíos y algunas otras personas cercanas. Cuando terminaron aquellos días y nos dispusimos a regresar a nuestro hogar, sentí que su familia era muy amable y pensé que había ganado una madre y una hermana la relación, pero más equivocada no pude haber estado. Llegó el día de la boda y todo fue maravilloso. La celebramos en el pueblito de mis padres, por lo que tiramos la casa por la ventana, como decimos. La fiesta duró todo un fin de semana y además quise involucrar a mi cuñada en el festejo, por lo que era mi dama de ramo o mi madrina de ramo, ya que como no tuvo otra hermana, quería hacerla sentir que había ganado una conmigo. Al término del festejo, nos fuimos mi esposo y yo de luna de miel, sin saber qué nos esperaría en el futuro. Cuando regresamos a la ciudad, despidieron a Pablo del trabajo. El gerente le dijo que estaban cambiando el organigrama y que su puesto iba a ser absorbido por otro empleado. Sin embargo, le dieron una muy buena liquidación y una carta de recomendación. Esa noche hablamos y me dijo que quería regresar a vivir a su ciudad, que ahí estaba su madre y su hermana, que estaban solas y sería un buen momento para la convivencia, ya que él dejó su tierra desde que dio inicio a su carrera universitaria. Yo, como mujer enamorada, le dije que sí, que lo apoyaba 100% y que cuando nos instaláramos buscaría un empleo de maestra en alguna escuela. Así que renuncié a mi trabajo de medio tiempo del restaurante, empacamos las cosas y nos fuimos a su ciudad natal. Llegamos a vivir a la casa de su madre mientras conseguíamos rentar una casa de acuerdo a nuestras necesidades. Ahí su madre tenía suficiente espacio, por lo que no fue difícil acomodar nuestras pertenencias. Mi suegra era muy agradable y mi cuñada parecía ser tan amable como ella. Sin embargo, como dicen, a la larga sacó el cobre. Teníamos únicamente una semana viviendo ahí, cuando una noche mi marido me invitó a salir al cine. Fui a buscar mi bolso, pero estaba como revuelto, como si alguien hubiera revisado el interior. Yo no le di importancia, pensé que se había caído al suelo o tal vez Pablo necesitaba algo y lo tomó, por lo que agarré la bolsa y nos fuimos a la plaza. Cuando llegamos a la taquilla, me dijo Pablo que pagara, porque es de aquellos hombres que no les gusta comprar o pagar las cosas. Él me pedía que yo lo hiciera. Claro, con la extensión de su tarjeta de crédito o el dinero en efectivo que él me entregaba. Sin embargo, cuando saqué mi cartera, al abrirla, vi que no tenía el dinero completo. Me hacía falta un par de billetes grandes. Entonces le cuestioné a mi esposo si él lo había tomado. Él se empezó a reír y me dijo que no, que yo era la del dinero. Pagué la función, las palomitas y entramos a disfrutar la película. Pero todavía estaba en mi mente en dónde demonios estaba el dinero. Pasaron un par de días más y vi a mi cuñada con un nuevo corte de cabello y además se lo había teñido de diferente color.
uno muy parecido al mío. Ella tenía un defecto físico, sufría de vitiligo y desgraciadamente se acomplejó de esa situación por todas las burlas constantes de sus compañeros ignorantes, y si bien había tenido uno que otro novio, sus relaciones no funcionaban por el carácter tan amargo y caprichoso que ella tenía, que claro, este salió a flote con el tiempo. Logramos conseguir una casa cerca de la casa de su madre. Era muy linda, con 2 habitaciones, sala, comedor y cocina. Nada extravagante, por lo que pusimos manos a la obra y llevamos nuestras cosas al nuevo hogar. Justamente para esas fechas, Pablo ya había conseguido un buen empleo y yo estaba a punto de iniciar el ciclo escolar en un colegio cercano a nuestra casa. Todo era felicidad. La verdad que nos amábamos mucho y se notaba. Sin embargo, no sabía que el ser feliz también podía levantar miradas envidiosas de otras personas. Para Navidad, llegamos a la casa de mi suegra con la comida que nos había tocado llevar. Ahí estábamos reunidos, cuando de repente me dijo Pablo que estaba molesto conmigo. Entonces le pregunté que por qué estaba molesto. Él me dijo que ya se había enterado de que hablaba mal de su madre. Yo le dije que eso no era cierto. Entonces me dijo que su amigo de la infancia, llamado Martín, le dijo que debería de hablar conmigo para ponerme un alto, porque era bien sabido que yo era una doble cara. Le dije que eso era una mentira, que jamás había dicho nada a nadie y que solo me dedicaba a ir a la escuela a trabajar. Él me hizo sentir tan mal que fui al sanitario a llorar. Cuando salí, vi a mi cuñada afuera platicando con Pablo. Ella me vio y me dio una ligera sonrisita. Yo solo me fui a la sala a sentarme a platicar con la abuela, la cual me trató algo cortante. Esa noche, en vez de sentir el amor y la unidad de la familia, fue una de las primeras, peores noches de mi vida. Pasaron los días y Pablo llegaba a la casa enojado, molesto. Me decía que lo que cocinaba era pésimo, que por qué no le decía a su madre que me enseñara a cocinar. Además de que me hacía reclamos tontos, y a pesar de que ambos trabajábamos, yo era la responsable de la casa, lavaba la ropa, cocinaba, planchaba y todo lo que un hogar necesita. Por lo que en muchas ocasiones, al llegar la noche, yo me quedaba dormida. Pero él se molestaba mucho, que por qué me dormía si era temprano, que parecía que yo no lo amaba porque no le daba mi tiempo. En ciertas ocasiones llegaba mi suegra y mi cuñada a visitarnos. Nos llevaban algún postre o comida, y obviamente lo ingeríamos, pero empecé a darme cuenta de que me hacía sentir mal. Cada vez que comía algo, me sentía indispuesta. La verdad que yo soy de las personas que sí creen en la brujería, por lo que pensé que esto no estaba bien. Pero, ¿cómo le digo a mi esposo que su familia nos estaba haciendo un mal? Así que simplemente no le decía nada, pero sí evitaba comer la comida que me llevaban. Justo al par de años de casados, tuvimos una fuerte discusión. Él llegó de la casa de su madre y me empezó a gritar, a decirme que era una mala mujer, que cómo es que le hice un desprecio a su madre. Yo realmente no entendía qué estaba sucediendo, por lo que le pregunté que a qué se refería. Él me dijo que la semana pasada, que hubo un convivio familiar, yo hice sentir mal a su madre, que la humillé, tratándola como servidumbre. Entonces le dije que jamás había hecho eso, que era una mentira. Entonces me dijo que su hermana había visto y escuchado las cosas que le dije a su madre, por lo que habló con él a solas para decírselo, para que a mí me llamara la atención. Entonces le dije que eso no era cierto. Él me amenazó.
Me dijo que le daban ganas de golpearme porque estaba cansado de todo, que había cambiado mucho desde la boda y que quería divorciarse de mí. La verdad, que rompí en llanto. Le dije que era mentira. Siempre me he considerado una mujer educada y no me gusta meterme en chismes o en problemas. Él al verme me creyó. Me abrazó y dijo algo que me movió por completo. Mi vida, ¿qué es lo que nos está pasando? La verdad que eran tantas las discusiones que cualquier pareja en su sano juicio hubiera preferido separarse. Pero yo pienso que tal vez el amor o el destino hacía que estuviéramos juntos. Fue ahí cuando decidí que iba a hacer algo al respecto. Le dije que para Semana Santa me iría una semana a visitar a mis papás, porque tenía muchos meses sin verlos. Él accedió, por lo que alisté mis cosas y partí un sábado. Cuando llegué, mis padres me esperaban. Allí en el pueblo habían varias personas que trabajaban con la Santa Muerte, habían curanderos o brujas, por lo que estaba decidida a tomar las medidas necesarias. Mi madre sacó cita con una señora que trabajaba con unos santos. Decían que ella trabajaba únicamente para curar o hacer magia blanca, por lo que definitivamente era mi primera opción. Cuando llegué, ella me recibió. Su nombre era Elvira. Me pidió que pasara a su pequeña habitación de trabajo. Ahí el piso era de tierra y tenía una mesa que fungía como altar. Habían varias cosas allí encima. Y enfrente de aquella me preguntó que a qué había ido. Yo le dije lo que estaba sucediendo con mi marido y que siempre teníamos problemas, que de un momento a otro su carácter se amargó. El hombre cariñoso y detallista con el que me había casado se había desvanecido. Entonces doña Elvira me dijo que él no se había desvanecido, que estaba ahí, pero que lo estaban trabajando para que convirtiera todo su amor en odio, que alguien nos tenía envidia por la felicidad que irradiábamos y que quería separarnos solo por gusto. Además me dijo la señora que me leería las cartas para saber más detalles de la situación. Y cuando empezó a leerlas, me dijo que la persona que hacía tanto daño era una mujer. Dijo que era joven, infeliz y con muchos complejos, que había trabajado con la Santa Muerte Negra porque quería que a como diera lugar, nosotros fuéramos infelices y termináramos con la relación, que ella estaba enamorada de mí y que como era imposible que yo le hiciera caso, quería que sufriera lo mismo que ella sufría, de un desamor. Y luego tiró un par de cartas más y me dijo que le llegó a la mente que ella no era ni de tez blanca ni morena, que el color de piel no podía determinarlo. Entonces, ahí supe que era mi cuñada. La señora me hizo una limpia y fui todos los días que estuve con mis padres para que me ayudara a quitarme el trabajo. Según ella me dijo que aquel era para que Pablo, cuando se acercara a mí, sintiera un olor que le repugnara, que el sonido de mi voz le molestara. En pocas palabras, que yo fuera una persona repugnante para él. Yo regresé a casa con mi esposo y claro que me llevé algunas hierbas y tés para preparar. Así le tomaríamos Pablo y yo. Bueno, él sin que se diera cuenta porque no cree hasta la fecha en la brujería. No le conté la situación de su hermana y tampoco de haber ido a visitar a doña Elvira. No quería tener problemas. Gracias a Dios, la relación mejoró muchísimo, al grado de que ahora esperamos a nuestro segundo bebé. Mi cuñada encontró a una persona con la cual tiene una relación estable. Nos llevamos un poco mejor. Dejaron de haber problemas en la familia, o bueno, al menos no de esa índole. Yo no quise devolver el mal, porque sé que todo se regresa,
Además, sentí pena por ella. Entiendo que a veces cuando las personas tienen algún complejo o son infelices, hacen cosas de las cuales se pueden arrepentir. Estoy contenta de que sigo con el amor de mi vida y con la conciencia tranquila. Y aunque viví con el miedo de estar a punto de terminar con mi relación, tomé cartas en el asunto y pude desbaratar el mal a tiempo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado este relato, te invito a que me envíes tu vivencia, ya sea de brujería, de terror o paranormal. Con mucho gusto le daré forma para narrarla, y así todos juntos vivamos con el miedo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?